Creo que ya estamos conectados. Chorrocientos mil años de no conectarme en un live por Instagram mío. Ayer di una entrevista en otro perfil de Instagram. Y hace mucho que no hacía preguntas y respuestas debido a los problemas de salud que comencé desde agosto, que fue la infección de COVID, y luego ya estas secuelas que han empezado desde octubre. Pues se me retrasaron muchos mensajes de Telegram, emails, y he ido tratando de ir avanzando. Les vuelvo a recordar que si es una pregunta o consulta, vayan al grano y sean lo más reducido posible para poder pues atender lo más posible. Y atender no significa que voy a responder directamente, ¿eh? Precisamente para esto son las sesiones de preguntas y respuestas. Y ya tengo una lista totototota. De hecho, si no es una cuestión urgente, le pediría que ahorita ya no me manden más consultas y preguntas. Déjenme primero me acabo de responder bastantes. ¿Quién muere más, vacunados o no vacunados? Por las estadísticas yo he visto que son más los no vacunados. Pero me viene valiendo si es uno o es el otro. Yo quiero tomar cada muerte con la dignidad necesaria y no instrumentalizarlas como lo hacen muchos pro vacuna y antivacuna. A ver, dice: hola hermano Cristian, quizás me podrías ayudar a contestar una pregunta en su próximo preguntas y respuestas. Pero pues hace tanto que no respondo. Me intuyo que vaya a haber algunas preguntas que ya caducaron, básicamente, de cosas que ya hay una disculpa, ¿verdad? Fueron cuestiones de salud que se empezaron a retrasar todo esto. Tenemos un amigo que nos va a visitar con su novia, con la cual ya vive, sin casarse. Ellos se quedarán por varias semanas. La pregunta es: ¿deberíamos darles habitaciones separadas? ¿Esto implicaría dormir nosotros en la sala? ¿O de qué otra forma podemos hacer? Hemos leído que si los hijos viven sin casarse con sus parejas, en casa de sus padres, los padres también cometen pecado por permitirlo. En este caso, no son nuestros hijos, pero sabemos cómo actuar. Yo lo que diría es que, nuevamente, cada caso, entonces no sé los contextos, ¿verdad? Pero ustedes son los dueños de la casa y ustedes tienen la autoridad sobre ello, ¿verdad? Entonces, si realmente son amigos y hay verdadera confianza, pues yo le diría que que si van a dormir en el mismo cuarto, pues se abstengan de relaciones, etcétera. O sea, porque estrictamente hablando, es ingenuo decir, ¿se puede dormir en el mismo cuarto y no pasar nada? Pues sí. Pero si estos son novios y sin casarse y así ya viven juntos, entonces pues es un poco ingenuo. Si se les puede dar cuartos separados, puede ser, yo creo que una cuestión hasta de testimonio, que ellos vean hasta dónde ustedes valoran la parte de la castidad, al punto de ustedes sacrificar su comodidad e irse a dormir a la sala por tal de darle un cuarto a ella y un cuarto a él. Entonces, depende de qué tipo de amigos son. Repito, los que entran aquí en Instagram, la pregunta la pueden dejar donde está el signo de interrogación. Me dice: hermano, un protestante te refutó un argumento de tu debate sobre la intercesión de los santos. Dice que los ángeles se alegran de la conversión del pecador, no porque se enteren en el momento, sino porque después Dios se los comunica. Perdón. Está bien. Seriedad. Es que yo continuamente hablo de esto, de que muchos de nuestros hermanitos protestantes creen que la intercesión de los santos
la entendemos nosotros, los católicos, como que está en el cielo y está la oficina ahí de San Francisco de Asís y la oficina está. Y entonces el jefe de la empresa, de pronto Dios le dice, a ver, me llegó una oración, atiéndela tú. ¿Por qué? Porque los santos no pueden escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Que es básicamente lo que va. Entonces, mis hermanos, un protestante te refutó un argumento. Un argumento de tu debate sobre la intercesión de los santos. Dice que los ángeles se alegran de la conversión del pecador, no porque se entere en el momento, sino porque después Dios se lo comunica. Podría debatir con él y refutarlo. Pues tendría que ver el video y posiblemente me lo hayas pasado, ¿eh? Pero desafortunadamente aquí no lo tengo el enlace. Se ha dicho de paso, es una serie que quedó incompleta, que está hablando sobre la comunión de los santos, la intercesión de los santos. El cielo es permanecer en Dios, habitar en Dios. El cielo no es un lugar donde está Dios, y luego estás tú, y luego están nosotros salvados, etc. No. Porque en ese momento Dios dejaría de ser omnipresente. Yo puedo mover mi celular, ahorita estoy transmitiendo en el iPad, mi celular, ¿por qué? Porque mi celular es más chico que yo. Si hay un lugar llamado cielo en donde está Dios, Dios no es Dios. Porque ese lugar es más grande que Él. Entendamos que el cielo es participar de la propia divinidad de Dios. Y de hecho los padres de la iglesia hablan de la divinización de nosotros. No en el hecho de que seamos dioses, como Dios es, sino de una participación. Entonces, en esa participación, toda aquella persona que está en el cielo participa de lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, y además otros argumentos que valdría la pena decir. A mí me encanta más el argumento con esto de la intercesión es, porque ellos, los protestantes, nuestros hermanos protestantes dicen, la intercesión sí se puede hacer aquí. Yo puedo interceder por ti. ¿Por qué? Porque yo estoy vivo y tú estás vivo aquí. Pero una vez muertos, ya tú no me escuchas, no puedes interceder. Y le digo, a ver, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que ni siquiera la muerte vence? El amor. El amor no pasa. El amor no es vencido por la muerte. Si tú oras por mí, ¿es un acto de amor? Sí. ¿Por qué necesariamente ese acto de amor se corta después de la muerte? O estás diciendo que el amor que encarna una oración de intercesión puede ser frenado delante de la muerte y por lo tanto negando lo que dice la Sagrada Escritura, que el amor no es vencido ni siquiera por la muerte, que no acaba. ¿O será que te toca entender que el amor que se ejerce aquí en la tierra, ni la muerte lo frena? Todo lo demás, por eso el matrimonio tiene límite, como la muerte. Allá no se necesita matrimonio en el sentido que lo tenemos aquí. Como las relaciones sexuales, allá no se necesitan. Por eso Jesús dice en la Sagrada Escritura que seremos como ángeles, ¿no? Entonces, tendría que ver el video, chance, y si esta persona que me mandó esto, seguramente hace mucho tiempo, me vuelve a mandar un mensaje de texto, de Telegram o un email y me pasa el video de este protestante supuestamente que me refutó, chance y pueda hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué hacer para lograr unidad con nuestros hermanos ortodoxos y coptos? Ante todo, orar y empezar por la unidad principal, que es la caridad, ¿verdad? Por ahí hay un predicador que dice que la unidad nunca se va a poder realizar con los ortodoxos, que porque, ¿cómo dijo? Ellos tienen que aceptar que ellos se equivocaron y que ellos son los que se separaron y todo esto. Pues cada quien habla de acuerdo como le va en la feria, ¿va?
Y cuando este predicador es un resentido, un vengativo, alguien que no sabe pedir perdón, pues desde luego no le pidan peras al olmo, este predicador no pueda creer en que los cristianos nos podamos perdonar, en que haya gestos de humildad y de reconciliación, ¿verdad? El león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Pero yo sí creo. Ahora, hay cuestiones difíciles de zanjar, pero a mí me gusta mucho la perspectiva del Papa Francisco. Comencémonos a amar. Comencemos, fruto de este amor mutuo, a servir sobre todo a los más pobres, a los más frágiles, a los más débiles, y dejemos que el Espíritu Santo, perdón, dejemos que los teólogos sigan analizando nuestras diferencias doctrinales, profundizando sobre ellas, y sobre todo dejando al Espíritu Santo que con el amor que nos demostramos el uno al otro y que fruto de ese amor atendemos a los más vulnerables, y ya no hablando vulnerables católicos o ortodoxos, sino hasta ateos, musulmanes, budistas, etc. Fruto de ese amor que cultivamos los unos a los otros, un día el Espíritu Santo haga el milagro. Porque es muy complicado que el Espíritu Santo nos regale nuevamente la unidad, por ejemplo, con nuestros hermanos ortodoxos, si partimos de la premisa de que quién tiene la culpa y reconoce que eres un hereje o un cismático, etc. Así nos hemos llevado casi 1000 años. La división fue en el 1054. Yo la verdad deseo y oro, y esto es lo que estoy diciendo, orar para que antes del 2054 se pueda lograr alguna unidad mucho más, si no entera y completa, a lo menos mucho más fortalecida de la que tenemos ahora, que ya es bastante buena, gracias a los papas que hemos tenido, y ya no se diga el Papa Francisco. Y la segunda, la caridad, ¿no? La caridad. ¿Qué le dirías a uno que culpa a los refugiados en Europa del auge del terrorismo? Que primero, digo, sin lugar a dudas, ha habido malos migrantes, ¿va? Aunque siempre hay que recordar aquello que decía Monseñor Agrelo, ¿va? Cuando un obispo dijo: entre los migrantes no todo es trigo limpio. Y el Monseñor Agrelo le dice a este obispo: señor obispo, pero tampoco entre nosotros, los sacerdotes, todo es trigo limpio. Ni entre los obispos todo es trigo limpio. Ni en la Iglesia Católica todo es trigo limpio. O sea que si vamos a juzgar por eso, pues empecemos por dentro de casa, ¿eh? La cuestión de la inmigración de Europa, yo creo que hay que analizarla siempre desde sus raíces. Toco otra vez a Monseñor Agrelo, que es un europeo, que trabajó con migrantes. Una cosa muy linda que dice, y trágica a la vez: la mayoría de migrantes que llegan a Europa o que quieren llegar son africanos, ¿no? Y dice Monseñor Agrelo: qué curioso, 500, 600 o hasta más años atrás íbamos por ellos para que nos construyeran nuestras ciudades. Y hoy que ellos tienen la iniciativa de venir, les damos una patada en el trasero. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente. Esa prosperidad que tienen, esas estructuras, fueron bastante usando la mano de obra, por no decir esclavitud, en muchos lugares de los africanos. Y hoy los africanos los dejan ahogarse en el mar Mediterráneo. Y no estoy exagerando, los dejan morir, porque pudiéndolos rescatar, no hacen nada. Por ahí algunos gobiernos, algunas ONGs están metiendo las manitas, pero muchos de los países europeos son así de crueles. Por otra parte, ¿a qué estamos hablando de terrorismo? Si terrorismo es causar terror a través de la muerte o el sufrimiento de los inocentes, habríamos que ver si antes de esta ola de inmigrantes que están llegando no había verdaderamente actos de terror. Por decir alguna cosa, en España, la ETA,
O sea, no me van a decir que no eran terroristas, ¿va? Entonces, y cositas así. Entonces, a veces la actitud de Europa es bastante hipócrita por estas circunstancias que estoy diciendo. Yo lo que digo es, si hay formas de saber filtrar, no sé, cuando realmente entra un tipo de terrorista, alguna cosa de estas, pues listo, hágase los filtros debidos. Porque al menos yo digo, como acá en Estados Unidos puede encontrar al jefe de ISIS abajo de la tierra y matarlo, como hicieron. O al iraní matarlo a través de drones. Al militar de alto rango iraní. Pero no pueden en la frontera con México saber quién es terrorista y quién no. Me huele pretexto esto de decir, es que es peligroso dejar pasar a los migrantes, compadre. Tienen la tecnología de encontrar verdaderos terroristas abajo de la tierra. Y que me vengas con que tienes miedo que te entren terroristas por la frontera. En serio. Hola, mi nombre no lo voy a decir, tampoco voy a decir la edad, tampoco voy a decir el lugar. Soy ingeniero agrónomo y actualmente estoy terminando el primer semestre de una maestría. Yo me siento plena. Estoy dentro de una relación. Estamos por cumplir 2 años de novios. A lo largo de mi vida he vivido y estado dentro de muchas situaciones de pecado. Lo más fuerte que he hecho es abortar. Estuve embarazada en 2 ocasiones y no concluí ninguno de los 2 embarazos. En 2 ocasiones de lo que llevo de vida se me presentó la invitación directa de religiosas para la vida consagrada. Pero debido a que perdí mi pureza a muy corta edad, yo rechacé esta posibilidad por sentirme indigna. Ahora no digo la edad, me arrepiento de muchas cosas y tengo esa inquietud de qué hubiera pasado si me hubiese dado la oportunidad de vivir al menos 1 año de la experiencia en la vida consagrada. Tengo muchas confusiones respecto a qué quiere Dios de mí. Ojalá pueda hacer un video sobre qué hacer en estos casos y poder darme un consejo que pudiera servir a muchos jóvenes con una situación similar. Mira, antes de que se me olvide, permíteme buscar rapidito un libro. No lo he leído, pero vi un breve documental sobre esta obra de María Vallejo Nájera, que es una escritora española que era pues bastante anticatólica y se convirtió en Medjugorje. Y sacó unos libros, como uno del Purgatorio, también bastante famoso, que se llama Entre el cielo y la tierra. Y hay una novela que se llama Mala Tierra de María Vallejo Nájera. Te leo la reseña que está aquí, que lo venden en digital y en libro físico en Amazon. No me están pagando nada. De hecho, estoy viendo aquí ya lo compré en el 2017, seguramente se lo enviaron a alguna persona, que fue bastante arriesgado, me dejé porque yo no lo he leído, pero he visto el documental. Leo rápido la reseña. Annie Sophie, protagonista real de este libro, o sea, es de la vida real, no tuvo la suerte de conocer una infancia feliz. Nació en una familia difícil en la que el amor era algo extraño. Ya desde su niñez sufrió distintos abusos que se prolongaron hasta su juventud, uno de los cuales terminó en embarazo. Abro cita. Un ser que se concibió por causa de la violencia humana y que falleció también por los mismos motivos, es decir, abortó. Por eso se me vino a la mente al estar leyendo esta pregunta. Sin embargo, la vida tiene la extraña costumbre de probar nuestra capacidad de mirar con ojos distintos el mal que nos rodea y conquistar a continuación cuanto de bueno podamos obtener. La vida, que nos puede castigar con un mal siempre inesperado, también nos sorprende con un bien aún más inimaginable, con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Esta impresionante historia nos habla del dolor y del sufrimiento y de unas heridas que, aún permaneciendo en nosotros,
pueden cicatrizar en nuestra alma y hacernos crecer en el amor y el perdón. Actualmente, Anne Sophie vive en Texas, Estados Unidos, donde ha fundado una sociedad que trabaja por el respeto de la vida y la defensa de la familia desde la concepción hasta la muerte natural. Mala Tierra es, en fin, la historia verídica de una mujer que nos enseña cómo lo más oscuro puede dejar de serlo y cómo ser arrastrado a las más profundas oquedades no es condición obligada para el derrotismo. Abro cita. Lo que más conmueve es que durante un breve instante mi corazón conecta con ese bebé. Está diciendo, hablando Anne o Annie. Ese bebé que lo llora desconsolado. Sus lamentos me atraviesan el alma y entonces derramo lágrimas a borbotones, porque siento que ese pequeñín me pertenece, que es mío y que aún sigue unido a mis entrañas a través de un hilo eterno que no podía sesgar aunque quisiera. Y de lo que recuerdo es un libro del 2009, es de que Annie es religiosa. Entonces, pues yo no, digo, ahorita está una relación, si entras a discernir la vocación religiosa, corta. Yo no estoy a favor de andar haciendo retiros vocacionales teniendo novio o novia. O sea, ¿qué seriedad le estás dando? Tienes que quedar libre en esta parte para discernir. Y la segunda cosa que le podría recomendar a esta persona es que haga un retiro del viñedo de Raquel o similar al mismo. Puede buscar en Google viñedo de Raquel, precisamente para que pueda sanar de esto y que no tenga temor a discernir. No he dicho la edad por privacidad, pero pues todavía es joven. Así que pues yo le diría que más que esa vocación a la vida religiosa o seguir con el novio, priorice la sanación de esto. Creo que le puede ayudar. Déjenme contestar otra más acá. Desde hace un tiempo hay algo que me ha estado inquietando. No sé si sea cierto, pero una vez leí que Google, Microsoft, entre otras empresas que muchos apoyan, están a favor del aborto. Incluso leí que Google donó bastante dinero hace varios años a la causa abortista, aunque no encontré en internet un caso reciente. De todos modos, si empresas como Google y Microsoft apoyan el aborto, esto significaría que no debemos nosotros apoyar a tales empresas porque sería complicidad. Y en ese caso YouTube no podría usarse y todas las iniciativas de evangelización en tales redes estarían mal. En base a la consecuencia que esto trae al no nacido, ha leído algo al respecto. ¿Qué sabe usted del tema? Bueno, esto recientemente lo estaba hablando por el hecho de lo de la vacuna, que el documento de la iglesia menciona de que tiene una responsabilidad remota. Uno no se pone la vacuna por apoyar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y les decía que al menos esas líneas celulares también se han usado en saborizantes y puede haber gente no muy vacunada pero comiendo cosas que tienen saborizante, de las cuales salieron a través de esas mismas líneas celulares. O les decía el maquillaje. Mucho del maquillaje ha sido testeado, probado con esas líneas celulares. Y puede haber alguien que se crea muy santa por no tener la vacuna y se esté maquillando precisamente con un maquillaje con el cual se hicieron exámenes a través de esas líneas celulares. O les digo lo del petróleo. O sea, la industria del petróleo se ha llevado, sobre todo al inicio, vidas al por mayor. ¿Quién de ustedes no tiene un carro y por lo ende usa gasolina? O no tiene cuestiones derivados del petróleo, como los plásticos, ¿no? Los polímeros. O como les decía, el coltán, que lo usan los teléfonos. ¿Saben la explotación que está habiendo en África para poder extraer ese metal que usan tu celular y mi celular? Entonces, ¿qué hacer? Yo lo que digo es, tiene que haber precisamente un discernimiento, porque no es lo mismo
usar un producto que sabes que ha sido confeccionado con inmoralidad, y que sea, vamos a decir, sustituible o a lo menos no de primera necesidad. No sé, un postre. Vamos, no te mueres si no compras el postre, ¿eh? Pero si más bien las empresas de agua ya se están manejando inmoralmente, hombre, tienes que comprar porque tienes que comprar, si no te deshidratas, ¿ok? Entonces, es un ejemplo sencillo de donde tiene que ver discernimiento, porque hoy por hoy, aquel que no quiere tener nada que ver con industrias inmorales se tiene que ir a una cueva y chance y ni ahí. Entonces, tiene que haber discernimiento de las cosas que son esenciales y las cosas que nos podemos ahorrar y que son secundarias, y por lo tanto de las cosas que podemos apoyar más a empresas que están haciendo más bien las cosas, dando el mismo producto, pero no son tan famosas o tan grandes, ¿verdad? Cosas así. Eso es lo que se puede empezar haciendo, ¿eh? Otra de las razones, por ejemplo, YouTube. Ustedes saben que yo nunca monetizaba hasta que YouTube me daba la chance de no monetizar. ¿Por qué? Porque yo no iba a sacar dinero. Yo no tengo problema con la publicidad, pero la manera de cómo él maneja la publicidad bastante complicada, y que pueden salir anuncios terribles, pues yo no iba a poder exponer. Muchos evangelizadores sí, tienen ratos y ratos monetizando y engordando sus arcas, porque vaya que se llevan buen dinero. Entonces, con eso, YouTube cambió las decisiones y ahora te puede poner publicidad hasta sin tú quererlo. Entonces yo tengo que hacer un discernimiento, porque aquí es o empiezo a monetizar para que YouTube no use mi material, mínimo yo pueda restringir, porque si yo no estuviera monetizando, YouTube me puede poner comerciales adelante, atrás, por detrás, etcétera, por todos lados. Yo lo que hago es monetizar ya para que YouTube no tenga la iniciativa de meterse con mi canal, y saben que yo pongo el comercial hasta el final, ¿verdad? Entonces, de un mal que podía evitarlo, ya ahora me atan las manos, un mal menor. Evidentemente contemplé el hecho de cerrar mi canal de YouTube, etcétera, pero eso yo lo dialogué con mi director espiritual y se ve más prudente el poder continuar aún con esta cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de situaciones tiene que haber bastante discernimiento, y sobre todo no olvidar una cosa que he estado diciendo, que es muchos de los escandalizados porque este nuevo orden mundial, porque las empresas y que nos quieren dominar aquí, que nos quieren dominar allá, los poderosos no tuvieran este poder inmoral si los pilares de la doctrina social de la iglesia se estuvieran viviendo. Pero adivinen qué, los más escandalizados, especialmente hablo de evangelizadores, sobre estas realidades, se callan. No, sus temas que tocan siempre son lo que genera viralidad, morbo, etc. No vas a ver videos, por ejemplo, explicándote de la doctrina social de la iglesia. No, ahí eso también es culpa también de la gente que nos sigue, que no le interesa, le interesa el morbo, le interesa ver si es una pelea, o le interesa si son revelaciones privadas, o si temas morbosos. Entonces también ustedes provocan que estos evangelizadores no salgan del mismo cuento morboso. Pero eso caen en la hipocresía. Porque si hoy los poderosos son poderosos económicamente, a través de formas inmorales de generar esa riqueza, es porque no se ha predicado ni vivido lo suficientemente los pilares de la doctrina social de la iglesia. Hay católicos que inclusive uno habla de eso y le dicen a uno marxista, al Papa le dicen socialista, comunista. Lo primero que dejan ver es que ni remotamente se han leído una encíclica social, que ni remotamente se han dado una pasadita por el compendio de la doctrina social de la iglesia. Entonces me parece bastante hipócrita que ahorita ellos se rasguen las vestiduras ante esta inmoralidad de tantas empresas y todo eso, cuando la solución es empezar a implantar los pilares de la doctrina social de la iglesia para que sean una sociedad de consumo, económica, etcétera, con una verdadera ética.
y que no se tenga necesidad de estar agarrándose de este tipo de cosas inmorales, ¿no? Entonces, discernimiento y también ir al problema de la raíz, ¿no? Al raíz de la problema, más bien. A ver, vamos a las de Instagram, nada más déjeme para que no se me olvide. Ok, miren, están haciendo muchas preguntas también con cuestiones de la vacuna. Vean mis videos, yo ya he dado una postura con respecto a esto de la vacuna, porque es más de lo mismo, es más de lo mismo. Debería usted abrir una cuenta de Twitter. La tengo, pero no solamente para seguir al Papa, está como privada. No es una red que me llame por mucho la atención. ¿Tienes alguna recomendación para acercarse a los hermanos más pobres? A veces siento que no lo hago bien. Pues lo primero es acercándose. Y segundo, quizá el consejo del Papa dice mirarlos a los ojos, preguntarles el nombre, no tener miedo a tocar si la mano cuando se le da algún dinero. Como dice el Papa, algunos nada más avientan la moneda, ¿eh? Porque ni siquiera se quieren infectar tocándolos, ¿eh? Entonces, y sobre todo llevar una vida de oración. Esta pregunta tal cual me la hace, hágasela al Señor delante del Santísimo. Cristian, buenas tardes, te mando un saludo. Mira, perdón por la molestia. Vi este video que no sé qué pensar. Hay un punto que me puso a dudar cuando esta señora dice que los mensajes que recibe ella los escribe pero estando dormida o algo así, que me dio una red flag, o sea, una bandera roja, para ponerme a pensar si es legítimo o no. Aparte que el mensaje me confunde un poco, espero tengas el tiempo de verlo, o si conoces a esta mujer y su mensaje. Yo es la primera vez que la escucho. De esta sí me acuerdo que vi el video. Que les vuelvo a repetir, la gente que me manda videos y cosas a ver, la inmensa mayoría no lo voy a poder ver. Me tendría que dedicar a ver lo que me mandan y eso es imposible. Pero de esta me acuerdo. Creo me acuerdo que era colombiana. Esta supuesta vidente. A ver, espérame. Bueno, ya. ¿Qué decir de la mentada escritura automática? Esta se la aprendí a uno de mis exorcistas favoritos, el padre François Dermin. El padre François Dermin, este exorcista, se le vino encima una griega ortodoxa que le invitan mucho, inclusive dentro de la Iglesia Católica, que se llama Basula Raiden. Y ella dice que también, que ella se dice la secretaria de Dios y que tiene mensajes y también es por la escritura automática. Basula se enojó con el padre Dermin, creo que hasta lo demandó, porque el padre Dermin hace un razonamiento teológico excelso y dice, eso de la escritura automática no puede venir de Dios. Ni siquiera los hagiógrafos, ¿qué son los hagiógrafos? Los escritores de la Biblia, Dios les agarró la mano y los puso a escribir. Por eso en la Biblia puedes encontrar poesía, puedes encontrar historia, puedes encontrar géneros como el Génesis, sacerdotales, el Yavista, etcétera, géneros bíblicos. Porque Dios inspiró, y por este sentido la Biblia es palabra de Dios, pero respetó la libertad del hagiógrafo, del escritor santo. Entonces, y es un principio básico. Dios respeta la libertad, no ha hecho títeres y ni quiere tener títeres. El que nos usa como títeres es Satanás. En las posesiones diabólicas eso pasa. Por eso, cuando hay un trance de posesión diabólica, el poseído, por mucho que escupa al sacerdote, que blasfeme, que rompe crucifijos, que lo que tú quieras y gustes, no es culpable de eso. ¿Por qué? Porque es Satanás el que está actuando en su cuerpo, ¿no? Porque Satanás sí te agarra como piñata, ¿no? O sea, literalmente como títere. Pero Dios no. Dios, para él, Dios en su omnipotencia se ató las manos al respetar nuestra libertad. De hecho, la gran diferencia, esto también ya lo he explicado, entre un trance y un éxtasis. El éxtasis lo tienen los verdaderos videntes.
que vieron, por ejemplo, a la Virgen, no sé, los de Fátima, o Bernadette, para poner un caso más específico, a la que se le apareció la Virgen de Lourdes, la podían quemar y no le dolía, mientras estaba en éxtasis. Porque el éxtasis suspende los sentidos, pero ella sigue siendo ella. Ella nunca deja de estar consciente de ese momento, ¿va? Al punto de que cuando sale del éxtasis le duele la quemadura. En el caso de un poseso, o de inclusive los llamados mediums, ahí es Satanás, ahí son ángeles caídos que engañan, y ahí sí la persona generalmente no recuerda después del trance. ¿Por qué? Porque fue usado. Entonces, aquel que dice que los mensajes los recibe así y que ya está dormido o que no agarra la mano y ya empieza a escribir y todo eso, diría el padre François Dermin, una, puede ser algún problema psiquiátrico, psicológico, o dos, el que está moviendo la mano, sí es un ángel, pero caído, es el demonio. Entonces Dios respeta mucho la individualidad, la unicidad de la persona, su libertad. Dios no tiene títeres, ¿no? Hermano Cris, acabo de ver tu video de jóvenes no se dejen mediocrizar. No, ese ya llovió. Pero les digo, voy bastante retrasado en las preguntas. Y para los que están entrando, nuevamente, si me hacen un favor, al menos déjenme una temporadita sin mandarme preguntas de consulta, porque muy apenas estoy avanzando con todo lo que tengo. Y cuando lo hagan, al grano, al grano. Los mensajes largos ya ni siquiera los estoy leyendo, ¿eh? O los audios largos que me mandan en Telegram, ya tampoco los termino escuchando. Al punto, porque si no, me tengo que dedicar solamente a uno, ¿no? Y trato de intentar a lo menos de poder consumir lo de varios. Bueno, me dice, quiero compartirte que tengo, me dice su edad, no lo voy a compartir. Y me es muy difícil vivir y encontrar mi vocación, ya que para una vida en matrimonio me he encontrado con hombres con muchos pensamientos que degradan a la mujer en el área sexual, incluso siendo agentes de pastoral. Mi corazón siento está en trabajar para vivir en santidad, por eso me ha llevado a no ser comprendida por casi nadie cerca de mí. Prefiero estar sola, pero entregarme con los que tengo a mi alrededor, que aceptar no esforzarme más. A ver, esa parte no la entendí. Prefiero estar sola, pero entregarme con los que tengo a mi alrededor, que aceptar no esforzarme más. Me imagino a tener pareja, no sé. Quizá estoy mal, hermano Cris, no lo alcanzo a discernir. Quizá sea que tengo miedo a dar pasos hacia adelante. ¿Estará justificado el preferir vivir sola pero en Cristo? Aunque sí tengo temor que por estas decisiones me quede sola ya siendo mayor y no haberme entregado por completo. A ver, de esto ya he hablado mucho. Y recientemente tengo, a ver, déjenme les digo exactamente. Denme un minuto. Le diría, Dios bendiga a mis hermanos, pues, que vea la entrevista de ayer. No sé si vaya a ver este video cuándo. Busque en mi canal de YouTube el video cuando estoy preparado para casarme. Que vea la de otra que saqué, laicos llamados a la vida célibe. Que vea la entrevista que me hizo Verónica Brunco, que está en mi canal y en el canal de ella. Y que vea también una charla que es sobre la soltería. Creo que se le podría hacer para sintetizar a esta persona que me escribió esta pregunta, porque ya he hablado bastante del tema. Déjenme responder una más de acá. A ver, aquí. Buenos días. ¿Tendrá algún tema que pueda yo buscar sobre cómo se puede no perder la confianza en las personas que están dentro de la iglesia? Sé que con oración constante, pero hay veces que siento perder la fe. Yo tengo a mis hijos en escuela católica porque para mí es muy importante que mis hijos estén rodeados de la enseñanza de la iglesia. Pero hay veces que siento que todo es dinero, ya sea con todos los que manejan
la escuela como por parte de algunos sacerdotes. A ver, aquí yo veo varias cosas. La primera cosa es que su confianza tiene que estar puesta en Dios y no en la criatura. La segunda cosa es, en cuanto a la oración, siga teniendo oración constante, sin lugar a dudas. En cuanto a las escuelas, tristemente son muchas que tienen ya nada más el título de católicas, pero no lo son. Y de que se están manejando muchas veces por dinero, verdaderamente sí. Ahora bien, que quede claro que la formación, a lo menos religiosa, de sus hijos, no depende de una escuela católica ni depende de la iglesia, depende de usted. Porque también muchas veces los padres quieren sustituir la formación religiosa mandándoselos al padre el catecismo o mandándolos a escuelas católicas y olvidándose de que ellos son realmente los responsables. No responsables de a ver quién me le explica la fe, sino tú. Y no se trata de dar bibliazos, sobre todo con el testimonio. Eso siempre arrastrará muchísimo más, ¿va? Y en cuanto a lo del dinero, pues sí, tristemente es un mal que hoy por hoy el Papa denuncia bastante. Pero esa, la única manera es, pues, si ve iniciativas de evangelización dinereras, pues déjeles de dar dinero. Ahora, eso no significa que deje de darlo a la iglesia como tal, que hace bien uso de esos recursos, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad soportar las necesidades materiales también de la iglesia. Tenga discernimiento, es lo que podría decir. Ojalá sus videos también los pueda hacer podcast en Spotify. Muchos no tenemos oportunidad de verlos. Eso siempre lo he pensado, pero es demasiado trabajo y yo estoy solo. Entonces, por ahí me enteré de que ya Anchor, que es una plataforma donde tengo un podcast, de hecho a mí me encuentran por Spotify, pero hace mucho que no subo, y por Apple, el servicio de podcast de Apple, de que ahora supuestamente se puede arrastrar el video y Anchor automáticamente extrae el audio. Eso lo haría más ágil, ¿verdad? Pero la verdad que no me alcanza la vida. De poderlo hacer, pues quererlo, de hace rato lo he querido hacer, pero no me da la vida. Dice, también es un lugar físico, por eso se resucita físicamente y Jesús y María fueron físicamente. Sí, pero es una materia glorificada. Glorificada. ¿Ok? No mezclar peras con manzana. Un cuerpo glorificado no es como este cuerpo. ¿Ok? ¿Es bueno meterse a los bienes y raíces o fomenta la ambición? Buena pregunta. Yo creo que como cualquier trabajo digno, si se entiende, el problema no es prosperar. Mucha de esa prosperidad viene inclusive motivada por Dios, pero precisamente no para acumular, sino para que te vuelvas administrador. Es decir, que el ejemplito que siempre pongo, tienes un restaurante donde vives, te da para vivir con dignidad, pero te va también que puedes poner otros dos. ¿Los tienes que poner? Pues en teoría sí, pero no para acumular bienes, sino para generar salarios justos, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que algo semejante sería. No creo que el dedicarse a las bienes y raíces per se, por sí misma, sea meterse o fomentar la ambición. Que lo puedas convertir en eso, sin lugar a dudas. Pero pues para eso, pues nada más hay que monitorear. Se puede hacer mucho bien. Bendiciones, Cristian, acudo a ti porque muchas de tus charlas y sesiones de preguntas y respuestas me dan luces en algunas situaciones. Además de orar, ¿qué puedo hacer si veo que hay injusticias de parte de mi párroco hacia sus vicarios? Perdón. Son dos, pero se ensaña mucho con uno, el más joven. No sé si hay una respuesta correcta aquí. El sentido común me dice, yo lo que haría, sí,
nada más con esta poca información que tengo, es primero hablar con el sacerdote joven. Porque chance y el sacerdote joven no está pidiendo ni que lo defiendas, ¿no? Entonces, si realmente ves que puedes interceder, ser un mediador, pues hablar con el párroco y expresarle esta cuestión de preocupación, ¿no? Si son humillaciones ya graves que atentan contra la dignidad de estos sacerdotes, pues ir directamente al obispo y plantearle la situación. Nunca anónimamente, siempre si va a hacer carta poniendo tu nombre o mandando o dando la cara al obispo, porque eso sí te puedo decir, la inmensa mayoría de diócesis que reciben cuestiones así nada más anónimas no les atienden, ¿no? Entonces, eso es lo que se me viene. Traigo bastante ahorita lo de la tos, supuestamente el reflujo y todo esto, y el problema es que acabo de comprar comer unas pupusas que eran, primera pupusa que pruebo eran de masa de arroz y había una de maíz. Estaba buena la de arroz, pero es que yo soy muy indígena en eso. O sea, a mí el maíz, o sea, la tortilla de maíz, las gorditas de maíz, las pupusas de maíz, no tienen comparación. Ni la harina y ni siquiera esta de arroz. Pero no sé si me causó acidez, que es lo que me causa después, se mete un poco a los pulmones, parece, y que me hace tener este tipo como de agruras, cosas. A ver, una más de acá y ahorita me voy para la de allá. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hace poco empecé a ver tus videos, mi inquietud es la siguiente. Espero que puedas orientarme. Hace 9 años dejé un seminario religioso porque me enfermé. Con el tiempo creo que me di cuenta que Dios no me llamó a esa vocación. Siempre estuve soltero, me gustó una chica pero no fui correspondido. Actualmente tengo, no voy a decir la edad, y estoy pensando que quizás no tenga vocación para el matrimonio. Quisiera saber cómo discernir si estoy llamado a esa vocación, algún consejo. Otra inquietud. Así como existen impedimentos para el sacramento del orden, ¿hay algunos impedimentos para no recibir el sacramento del matrimonio? Muchas gracias y bendiciones. Bueno, en realidad son 2 preguntas y son muy amplias. Voy a responder muy sencillo. ¿Qué hacer para discernir? Ten un buen director espiritual. Lleva vida de oración diaria. Vida sacramental lo más posible. Me refiero a misa. En confesión frecuente, pero sobre todo vida de oración en el cual tú, tal cual me estás preguntando así, se lo preguntes al Señor, ¿no? A veces creo que mucha gente menosprecia la oración o tiene un concepto de la oración bastante mecanizado y no es un diálogo y un encuentro de confianza y amor con el Señor. Y la otra, impedimentos para el sacramento del orden, sí, también hay impedimentos. En el caso del sacramento del matrimonio, por ejemplo, se me viene uno. Un impedimento para que se dé el sacramento del matrimonio es la impotencia. Impotencia no significa esterilidad, significa no poder completar el acto sexual. El que no pueda completar eso es un impedimento. A lo menos entra como un análisis para que ese matrimonio sea nulo. Impedimentos, pues el básico. Si ya estás casado a la iglesia, estás impedido de volverte a casar, salvo que enviudes. O que ese primer matrimonio en realidad no sea matrimonio, o sea, que sea declarado nulo. Sí, hay toda una casuística. Hay impedimentos. También hay problemas psíquicos serios que son impedimentos para casarse, ¿no? Hay gente que no se podría casar por graves problemas psíquicos, psicológicos. Entonces, en fin. Para los que nos sentimos llamados al matrimonio, ¿qué recomiendas para buscar una esposa adecuada? A veces pierdo la paciencia y me desanimo. Bueno, de eso, ve los videos que acabo de mencionar sobre lo de la soltería
Ahí hay algunas claves, pero yo para empezar no buscaría. Sería fiel en lo poco, en lo que me toca, y yo al menos sí confío mucho en el Señor, en la providencia de Dios. Si mi vocación es el matrimonio, a su tiempo pondrá la persona adecuada, etc. O sea, yo soy fiel en lo que me toca ahorita. Porque hay personas que se la llevan buscando, activamente buscando, que no digo que sea pecado, y dejan de vivir el presente. Entonces al final, supongamos que encuentran y llegan bastante verdes, inmaduros, precisamente por no haber santificados en el momento presente, por estar más ocupado en un futuro. ¿Cuáles son los síntomas de una obsesión? Son varios y ninguno es repetido, o sea, ninguna obsesión, si hablo de obsesión diabólica, si es una obsesión clínica, porque existe la obsesión psicológica, eso es diferente. Pero al menos de los casos en los que he estado cerca, en donde se ha diagnosticado precisamente una obsesión, no estamos hablando de posesión, obsesión diabólica, veo que una de las cosas marcadas son pensamientos de hacer daño a otros o hacerte daño a ti. Repito, puede ser psicológica también, ¿no? Y son diferentes en el tratamiento. Vamos a anotar acá. Dice, hola Cristian, bendiciones para ti y el hermoso trabajo que haces de evangelización. Tengo una pregunta. Quisiera ser breve, pero también necesito darte un contexto para que se entienda mi situación. Mi pregunta es, ¿estoy pecando gravemente al tener relaciones con mi esposo luego de haber pasado por una esterilización voluntaria? Contexto. Bueno, el contexto está un poquito larguito, no sé si leerlo. Bueno, respondo rapidito a la pregunta. La primera cuestión es si esa esterilización es reversible. Muchas de ellas son reversibles. Si son reversibles, pues reviértala. Y use el método Billings o el modelo Creighton, que le ayuda a tener una paternidad responsable y un manejo responsable de la sexualidad sin cuestiones de anticonceptivos o este tipo de esterilizaciones. Lo segundo es se puede ir a confesar de esto y si suponiendo que ya no es reversible, yo lo que recomiendo es que como gesto de arrepentimiento haga como un ciclo menstrual en el calendario y los días que de estar fértil todavía los dé como abstinencia. Literalmente que se maneje como si verdaderamente no se hubiera esterilizado. Que haga un calendario junto con su esposo y que haya unos días, evidentemente si se esterilizó y eso ya no es reversible, simplemente pues nunca va a quedar embarazada. Pero como un acto más de arrepentimiento, de reparación, porque muchas veces la gente toma estas decisiones antes de su propia conversión o antes ni siquiera de saber que esto era pecado. Entonces, la iglesia es compasiva en esta parte. Yo lo que le diría es que a lo menos se organice bien. Ahí puede ayudar mucho el método Billings y el modelo Creighton para poder hacer un programa, una calendarización, y hay unos días de supuesta fertilidad, que no tiene, pero de supuesta fertilidad en la cual usted y su esposo no van a tener. Y eso se lo ofrendan al Señor. Esa es la sugerencia que generalmente hago en estos casos. El contexto me lo pone, pero repito, cuando ustedes me escriben y me escriben súper largote, simplemente es imposible de yo ponerme a leer todo. A ver, querido hermano Cristian, voy al punto, como tú dices. Mi lucha diaria es contra lo impuro de las cosas sexuales.
como la pornografía, la masturbación, etc. Lucho día a día contra esto y si caigo me confieso. ¿Cómo puedo hacer para que el confesarme no caiga en la rutina de solo enfocarme en los pecados sexuales? En uno de tus videos escuché que decías que muchos pensamos que solo los pecados sexuales son los peores o que solo son esos los únicos pecados. ¿Qué debemos hacer para volver a tener nuestra conciencia más abierta y no solo enfocarme en los pecados sexuales a la hora de confesarme? Gracias y Dios te bendiga. Yo creo que evidente repasar todos los pecados capitales, el cual no solamente existe la lujuria. Cuando hagas tu examen de conciencia, revisa todos los 7 pecados capitales. Se llaman capitales por caput. En latín significa cabeza. Es decir, son la cabeza de todos los demás pecados. Revisa los 7 pecados capitales, revisa los mandamientos. Si te sirve, tengo yo un video de examen de conciencia general. Eso es para revisar toda la vida. Evidentemente es más largo, pero eso te puede ayudar a orientarte en una perspectiva más de examen de conciencia, ¿no? Entonces, para no reducirte solamente esos pecados o a confesar solamente esos pecados. ¿Cuándo vendrás a México? Uy, ahorita ni puedes salir a los otros estados. Muchas veces ni a las ciudades de aquí mismo del condado por mi salud. He tenido que cancelar varias cosas. Ya llovió. Para cuando pueda. Cuando mi salud me lo deje. ¿Qué hacer si teniendo novia me enamoro de otra persona? Veo unos videos donde he hablado de esto. Recientes. Y díselo a tu novia. Mucha transparencia. Precisamente no hay ningún problema. Uno se puede enamorar. Incluso estando casado se puede enamorar porque el enamoramiento es un proceso químico cerebral. El problema está ser consecuente con el enamoramiento teniendo un compromiso. Por eso yo soy mucho de... Digo, yo no tengo novia, ¿verdad? Pero de tenerla, me sería imposible no ser demasiado transparente con ella. Tan transparente como decir, ¿sabes qué? Me estoy enamorando de otra. Pero te lo comunico, no para que te arranques de celos, sino para que me ayudes a ver qué podemos hacer. Entonces, la transparencia para mí es fundamental en el noviazgo y ya no se diga en el matrimonio. Hola, buenas noches, hermano. Quiero hacerte una pregunta. ¿El sexo oral es pecado, aunque el semen se deposite en la vagina? Y en caso de que sí sea pecado, ¿qué debo hacer si mi esposo quiere tener relaciones? Así, ya leí el catecismo de la Iglesia Católica, pero no lo encontré muy claro. Y reconozco que en ocasiones me cuesta trabajo entender los documentos de la Iglesia. Gracias por su atención. Esta yo lo respondí como 2 veces en sesiones de preguntas y respuestas. Esto también lo recuerdo. Muchas de las preguntas ya están, hay una playlist en mi canal de YouTube de preguntas y respuestas. No sé, la última me quedé, son como 25, 26 yo creo, no me acuerdo en cuál me quedé. Perdón, y todas en la descripción viene hasta con el número exacto, la pregunta y el número exacto donde respondo la pregunta. Ya si me dicen que yo les diga, me ha tocado, oiga, pero dígame cuál de todos, no, me estás dando la chance, o sea, me ponen a trabajar demasiado. Entonces, tómense el tiempo, pero ya en los videos de preguntas y respuestas he respondido muchas de las que hacen, entre ellas esta. Pero bueno, tercera vez, espero que sea la última porque en realidad esta ya la respondí muchas veces. El sexo oral puede ser legítimo. Primero, hay un principio básico. Tú no puedes tener en la relación sexual algo que humille a tu cónyuge. Por ejemplo, si usted, esta persona, esta señora que me escribe, se siente humillada con el sexo oral, comuníqueselo a su esposo. Si realmente le ama, tiene que respetar que no puede pedirle a usted cuestiones que le humillen. Pero por otra parte, tampoco es equivocado, en el sentido de que sea como lo que se llama actos preparatorios, donde entran besos, caricias, etc. El sexo oral pudiera ser parte de los actos preparatorios, pero
no se puede eyacular fuera de la vagina. Tiene que ser la relación sexual completa. Eso es lo que pide la iglesia como norma, ¿va? Y lo pide porque esa es la función natural que Dios ha puesto en la sexualidad, ¿va? Es una parte del carácter unitivo y procreativo, más allá de que si quede embarazada o no. Lo que sí, hay cosas que por su naturaleza no pueden ser catalogadas como acto preparatorio. No me está preguntando sobre esto, pero se me vino a la mente y tengo que aclararlo. Porque ya alguna persona dice, entonces puede ser un acto preparatorio el sexo anal. No, compadre. El ano no se hizo para eso. No es de entrada, es de salida. Entonces, inclusive anatómicamente se puede hacer daño con el sexo anal. El sexo anal no puede entrar ni siquiera como acto preparatorio. Pero el sexo oral sí. Nuevamente, siempre y cuando no se humille, no se sienta humillado alguno de los dos cónyuges, no se eyacule fuera de la vagina y se tenga la relación sexual completa. Ya más profundización, le digo, he respondido a esta pregunta muchísimas veces. Sí, ay Dios mío, este está demasiado grande, tampoco lo voy a poder leer. Voy a ver si puedo ver algo por encimita, porque así es gigantesco, esto ya no. A ver, dice, bendecido día Cristian, mis oraciones por tu salud y amigos sacerdotes que fallecieron recientemente. Fíjense, esto es de cuando murió mis compañeros sacerdotes el año pasado. Así de retrasado voy con esto. Y dice, voy al grano como tú dices, para no robar. No fue el grano, esto fue largo, pero vamos a ver. Dice, voy al grano como tú dices, para no robarle tiempo a otros. En una homilía de hace 2 domingos en la parroquia de, no voy a decir, dice la ciudad, dice hasta el padre, utilizó en la homilía la palabra vibras refiriéndose a la cuestión de la pandemia y que evitemos a esas personas que solo pasan malas noticias y desde que las ves llegar, dijo, él se siente esa mala vibra o algo así, pero textualmente utilizó vibras. Hace unos días, no voy a decir el nombre, que es una consagrada. En una charla usó para presentar al sacerdote, tampoco voy a decir el nombre del sacerdote, que era un sacerdote que traía una vibra muy padre con el Espíritu Santo. Y bueno, ya después es demasiado largo el texto. Me imagino que la pregunta va por el lado de si está bien esto. Miren, yo personalmente no me gusta el término porque es un término que usa mucho la nueva era, la New Age. Pero también hay que entender que, pues, en los dos casos que aquí ponen, yo entiendo el sentido que lo están usando. No lo están usando en el sentido supersticioso, sino es decir, que, ¿cuál sería un otro término? Un sinónimo. Sería, trae buen ambiente, o coloca un ambiente distinto, aunque ambiente también lo pueden usar la New Age. Yo reestructuraría la forma de hablar, ¿verdad? Porque yo sí no me huele el término vibras, porque se lo ha acoplado la nueva era, la New Age. Pero en estos dos casos yo no haría demasiado drama. Está claro que no lo están diciendo en el sentido supersticioso. Buenos días, hermanos. Una pregunta. ¿Dónde Jesús está más presente? ¿En la hostia que da el Padre en misa o en la que está en el Santísimo? Es el mismo. Es el mismo. Si esa hostia está consagrada, ahí está presente Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dice, es lo que me pregunto si está igual porque en el Santísimo se le da más respeto. ¿Por qué en el Santísimo se le da más respeto? Pues porque en este caso poca reverencia de los que comulgan. Yo sé que la iglesia lo permite comulgar en la mano y la conciencia de cada uno, cada quien, conciencia de cada quien, pero cuando menos es una incoherencia. No es una incoherencia, porque está
usted suponiendo que el recibirlo en la mano, ¿cómo ha sido el término que he usado? Se le da más respeto. Usted está diciendo de que es más respetuoso. Por ejemplo, la otra está, le escuché a Rafael Díaz que, o supuestamente sus supuestos amigos ortodoxos, o son realmente ficticios, en realidad no son amigos ortodoxos, o son ortodoxos, no practicantes, porque Rafael Díaz dice, y por ejemplo, los ortodoxos, mis amigos ortodoxos, ¿cómo le dijeron? Me dicen que inclusive que me vaya con ellos, que porque allá sí se comulga en la boca y de rodillas. Falso. Los ortodoxos y las iglesias orientales no tienen el signo, el gesto de estar de rodillas en la liturgia. De hecho, a una amiga, una señora, amiga mía, que es bastante, yo la estimo, pero es bastante cerrada, o rígida en términos del Papa Francisco. Una vez fue una boda en una iglesia melquita. Los melquitas son católicos, pero de rito oriental. Y ella va a comulgar, ahí sí se da como con una cucharita. En la boca, sí, eso está claro. Ellos comulgan en la boca. En la mano no, pero porque no podrían. Porque es como un cáliz o un copón en donde se ponen los cuadritos así de pan y con el vino. Entonces eso se permea. Imagínate si te dan en la mano, vas a chorrear. Entonces, ellos comulgan siempre en la boca por esta razón. Entonces, agarran una cucharita, tú tienes que abrir a grande la boca y ya nada más te lo dejan caer el pedacito. Entonces, y esta señora fue y se arrodilló y se quedó. Y le dice el padre, el sacerdote Melquita, levántese. No, pero lo mismo. Yo respeto a mi señor. Él empezó a regañar al padre, como diciéndole, ¿usted quiere que le falte el respeto al Señor por no estar de rodillas? Entonces, el padre le tuvo paciencia. Le dijo, señora, aquí en la iglesia melquita no se recibe la comunión de rodillas. O como los los sacerdotes y estos que firmaron en contra del Papa en México, diciendo que era herejía el no arrodillarse. Digo, ya pues de golpe plomazo ya le están diciendo herejes a toda el ala de cristianos del rito oriental, porque los cristianos del rito oriental litúrgicamente no tienen el arrodillarse. Entonces, esto es falso. Leo nuevamente, y ya no más que un minuto hasta la última que respondo. Dice, vuelvo del principio, dice, buenos días, hermano Cristian, una pregunta, ¿dónde Jesús está más presente? ¿En la hostia que da el Padre en misa o en la que está en el Santísimo? Ya respondí, en las dos. Es lo que me pregunto, si está igual porque en el Santísimo se le da más respeto, porque si a alguien le está faltando objetivamente el respeto al comulgar al Señor, pues hay que decirle. Pero la otra cosa es que usted llame falta de respeto a lo que no necesariamente es falta de respeto. Es lo que me pregunto si está igual porque en el Santísimo se le da más respeto. Yo sé que la iglesia lo permite comulgar en la mano y la conciencia de cada quien, pero cuando menos es una incoherencia, no es una incoherencia. Ahí está el problema. Que usted está marcando lo que es y no es tener respeto. Si ampliamos y nos ponemos riguroso, muy probablemente alguien que comulgue en la mano, en cuanto a las disposiciones interiores que tiene, está respetando más al Señor. En cambio usted, hablo hipotéticamente, no le conozco a la persona esta, con esa lengua con la que recibe al Señor, es con la misma lengua que vivorea. No es garantía el comulgar en la lengua y de rodillas, no es igual a respeto. Falso. Hay verdaderos Judas que comulgan en la lengua y de rodillas, ¿no? Entonces,
Eh, dice Dominus est, o sea, es el Señor. Cuando lo leí me quedó, bueno, dice el documento, Dominus est, cuando lo leí me quedó que dice nunca será exagerado el respeto en la manera que se recibe, tendría que ser, al Señor, claro, nunca será, pero ocúpese por su conciencia, que muchos en esta materia se ocupan tanto por la conciencia ajena, que repito, corren el riesgo de sí, comulgar de rodillas y abriendo la boca y la lengüita, pero una lengüita venenosa que ha escupido veneno, juicios temerarios, etcétera, en contra de sus hermanos que han recibido la comunión en la mano. Y muchas veces sin ni siquiera queriéndolo, muchas veces. Yo, por ejemplo, muchas veces que he estado enfermo, no la recibo en la boca. O sea, tengo una cuestión de mi conciencia, ¿no? También de sentido común en esa parte. podría hacerlo, pero yo, el principio de escolástica, siempre hay que obedecer la conciencia, aunque de la conciencia se pudiera equivocar. Evidentemente hay que formar la conciencia. Si tengo mínimamente mi conciencia formada, yo no puedo irme a los extremos. Un extremo es el permisivismo y ser irrespetuoso, pero otra cosa es el escrúpulo, que es lo que está cayendo esta persona en ese sentido. Entonces, la conciencia no puede ser ni laxa ni escrupulosa. Las dos son equivocadas. Bueno, vamos a terminar con una oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, se les agradece. A ver, aquí hay 3 preguntas que entraron rapidito. A ver si la respuesta ya terminé, ¿verdad? Pero nada más para que no se queden aquí. La creación de Dios es la teoría evolutiva y la teoría evolutiva son compatibles y muchos elementos pudieran serlo. En eso ya he hablado del Vaticano. No, no quieren bien más, ¿eh? O sea, ya nomás las 3 que estaba aquí. O sea, si me van a poner, ya terminé, nada más que para que no dejar. Disculpe el que me acaba de poner una pregunta, la tuve que borrar. Ojalá pudieras ver la serie de Chosen y des tu opinión al respecto. Soy malo para ver series, inclusive películas. Por ahí tengo anotada, pero ya es de las últimas, porque fue una pregunta reciente. Una persona que se escandalizó porque me gustan las películas de Cantinflas, que porque Cantinflas fue masón. Ya responderé en su momento. Pero para que se revuelque, hoy estaba viendo, es más, estaba pensando inclusive en así como hago reflexiones a partir de canciones, hacerlas a partir de las películas y muy en especial de Cantinflas. Estaba bien, yo tengo prácticamente todas. Estaba viendo una de mis favoritas, no es mi más favorita, pero es una de las, yo diría, de top 5, que es El Portero. Buenísima, buenísima. Yo descanso y además muchas de ellas tienen un sentido altruista, de servicio, de ayuda, etcétera. Yo disfruto mucho con Cantinflas, pero bueno. Pero para las series soy malo. Y pues digo, en general para las películas. Listo. Lo dejamos aquí. Que Dios les bendiga y me encomiendo a su oración.